La palabra de Dios. Bienvenidos todos en el nombre del Hijo de Dios, de el Cristo de Dios, en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios que nos mantiene con vida, nos mantiene con salud, con deseo de avanzar. Y bueno, quizás eh, eh, en el día de hoy pues vamos a aprovechar y de tomarnos un Alka-Seltzer para aquellos que aún no han hecho digestión de las cosas que hablamos el domingo pasado. Y yo entiendo y comprendo, hay algunas cosas que quizás necesita volver a escuchar. Queremos darle tiempo para que usted eh, digiera, digiera la palabra de Dios. Y recuerde que si tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, algunos simplemente eh, eh, pudieron darse cuenta que en dónde estamos, quiénes somos, ¿no? Que por qué no somos igual a los otros grupos, por qué no predicamos igual, por qué no cantamos igual, por qué no hacemos lo mismo que los demás hacen. Y tenga mucho cuidado si ese es el caso, tenga mucho cuidado, porque uno de los problemas que tuvo el pueblo de Israel después que salió de Egipto, uno de los grandes problemas que tuvo el pueblo fue, ¿por qué no somos igual que los demás pueblos? Nosotros queremos ser igual que los demás pueblos, queremos tener rey como los demás pueblos tienen rey, queremos hacer lo mismo, cantar lo mismo, y entonces eso los llevó a caer en el error, a llegar a adorar ídolos, a construir ellos mismos ídolos de oro para dejar los caminos rectos, para alejarse de Dios. Entonces tenga presente que la palabra de Dios debe ser estudiada para comprenderla, para entenderla, que necesitamos la ayuda de Dios por medio de su Espíritu para comprender las Escrituras. Y no se desanime, siga adelante, manténgase firme, que ahora es cuando hay más información que podemos y necesitamos en nuestra vida. Y hago el énfasis porque el mismo Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, antes que los discípulos tuviesen morando en ellos el Espíritu Santo, Él le dijo, tengo muchas cosas que deciros, pero por ahora no la podéis llevar. Entonces, luego que vino el Espíritu de Dios, entonces a su vida, entonces ellos pudieron comprender muchas otras cosas que escribió Pedro, que escribió el apóstol Pablo y que hoy disfrutamos, nos beneficiamos de ese conocimiento que Dios les dio por medio del Espíritu Santo. Y vaya por favor el libro de Hechos, capítulo 16. Hechos capítulo 16. Vamos a iniciar allí el estudio de la palabra de Dios, Hechos 16, versículos 23 al 30. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Hechos capítulo 16, versículos 23 al 30. Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz,
se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila y sacándole le dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Gloria a Dios. Y vamos a centrarnos hoy en el título: Lo que hizo que la cárcel temblara. Lo que hizo que la cárcel temblara. Y esta porción es bastante conocida y nos va a servir para el desarrollo del tema de hoy. Y así que preste mucha atención, porque a todos nos gustan que ocurran milagros. A todos nos gustan que ocurran prodigios. eh, y esto como muestra de que la presencia de Dios está con nosotros, de que la presencia de Dios está en nosotros. Y eso es bueno. No hay nada de malo en eso. Pero ¿cómo ocurren estas cosas? ¿Qué tiene que pasar para que esas cosas ocurran? Porque a veces hacemos esfuerzos grandes, a veces hacemos esfuerzos hasta el cansancio, sudamos, hacemos lo que creemos que debe hacerse y no vemos el resultado que estamos esperando. ¿Qué tiene que pasar para que estas cosas ocurran? Bueno, en la porción que acabamos de leer se pueden ver dos hombres de Dios, que luego de ser azotados fueron privados de su libertad y colocados en la celda más resguardada que tenía esa cárcel. Allí no había comodidades. Además, estaban obligados a permanecer sentados, pues sus pies estaban metidos en el cepo. Lo puede ver allí en la imagen. Por si acaso usted no conoce lo que es un cepo, ese hombre está allí sentado y los pies están metidos dentro de dos maderas con agujero que impiden que él pueda sacar a voluntad sus pies de allí. Eso es lo que comúnmente se conoce como un cepo. La idea es imposibilitar que la persona pudiera escapar. Ese instrumento obligaba a la persona a estar allí sentado siempre y cuando pudiese recostarse ahí a la pared. En la imagen que usted está viendo, ese hombre tendría la posibilidad de recostar allí su espalda. Pero a veces no existía esa posibilidad, sino que estaba colocado lejos de la pared. Entonces la única posición que tenía era estar sentado o acostado, pero no había otra forma para estar. Bueno, lo cierto es que esa no era una posición muy cómoda. Ese instrumento no fue pensado para proveer comodidad a los que estaban presos. Y añada usted a Pablo y Sila que antes que lo metiesen al calabozo, habían sido golpeados con vara. Mire Hechos capítulo 16, versículos 22 y 23, dice: y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Entonces, con la ropa rota, golpeados y con los pies metidos en el cepo dentro de una celda oscura. Ese era el panorama que estaban ellos viviendo, la situación que ellos estaban atravesando. Sin embargo, nos comenta el escritor del libro de los Hechos que estas dos personas estaban alabando a Dios, estaban glorificando a Dios. Le pregunto, ¿cuántos más estaban en la cárcel? Bueno, la escritura nos deja saber que no solamente estaba Pablo y Silas, sino que habían varios presos. Hechos 16, 25 dice: pero a medianoche orando Pablo y Silas, dice, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahí está en plural, los presos los oían. No dice cantidad, pero sí había más presos allí detenidos en esa cárcel. O Hechos 16, 27 y 28 dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel,
sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos, mire, los presos, plural otra vez, habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos, otra vez plural, todos estamos aquí. De manera que había más presos y estos presos estaban oyendo las oraciones y los cantos que Pablo y Sila estaban entonando. Ellos no se pusieron a pensar que quizás incomodarían a los demás presos, o como hacemos muchas veces nosotros, cuando tenemos más problemas, entonces oramos más bajitos. Bajamos la voz para que el que tenemos al lado no escuche lo que decimos. Como estamos tristes, como estamos pasando por una situación difícil, entonces no cantamos o cantamos con desgano, sin aliento. Hay quienes lo toman por costumbre y se acostumbran a alabar a Dios como si dijeran, estoy feliz. La felicidad allí, lo que hay es nada de felicidad. Qué tristeza oírlos cantar. Nuestro canto, nuestra alabanza debe ser con alegría, con gozo al Dios de nuestra salvación, con alegría. Así debe ser nuestro canto y lo que decimos con la boca debe ser reflejado con nuestro cuerpo, con nuestro semblante, con nuestras manos, poder batir las manos y alabar a Dios con voz de júbilo, con canto de alabanza, con alegría a nuestro Dios. Bueno, lo cierto del caso es que estos dos hombres a medianoche oraban y cantaban himnos a su Dios, a nuestro Dios. Mientras cantaban, ocurrió algo inesperado. La tierra tembló. Literalmente ellos estaban bajo tierra, era una cárcel subterránea, fueron colocados en el calabozo de más adentro, así que además de los presos, la tierra podía oír el canto de estos hombres. Así que preguntémonos, ¿qué hizo que el lugar temblara? ¿Sería la oración? ¿Serían las alabanzas? ¿Sería la voz de Pablo y de Silas? ¿Qué causó el terremoto? ¿Se movería la tierra a causa de los cantos de esos dos hombres? ¿Sería que cantaban desafinados? ¿Qué causó que la tierra temblara? Bueno, es frecuente que nuestra vista tan corta no nos permita ver más allá de lo que naturalmente podemos ver. Permítame decirle, ni fue la voz de ellos, tampoco fue la oración, ni las alabanzas que ellos cantaban. El terremoto fue un acto deliberado, a propósito, hecho por aquel que escuchó la oración y las alabanzas que Pablo y Silas estaban dirigiendo a él. ¿A quién le oraban? ¿A quién cantaban? Hechos 16:25 dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos ¿a quién? ¿Cantaban himnos a quién? A Dios. Le cantaban a Dios y los presos los oían. Y decíamos la semana pasada, ¿cuántos dioses hay? Solo hay un Dios, el Padre. ¿A quién le cantaban? A Dios. Y además de que ellos cantaban a Dios, entonces los presos que estaban allí con ellos estaban oyendo lo que estos hombres estaban cantando. Así que todos los demás que oyeron las oraciones y los cantos, nada podían hacer, porque ni las oraciones ni los cantos iban dirigidos a los presos. Esas oraciones y esos cantos iban dirigidos a Dios.
Y permítame decirle que a veces nosotros cantamos no para Dios, sino para que los que están allí reunidos con nosotros escuchen lo que estamos cantando. Qué tristeza, porque nuestro canto debe ser dirigido a Dios. No importa quién más lo escuche, nuestros cantos, nuestras oraciones deben ser dirigidas a Dios y Él es el que va a escuchar lo que nosotros estamos cantando. Deben ser dirigidos al único Dios verdadero. A Él es quien van dirigidas nuestras oraciones y nuestras alabanza. De allí entonces la importancia de no cantar por cantar, sino que cada vez que cantemos, sepamos que los oídos de Dios están atentos a la alabanza de su pueblo, que cada vez que oremos, sepamos que los oídos de Dios están atentos al clamor de su pueblo. Salmo capítulo 34, versículo 15, dice, los ojos de Jehová están sobre quién. Los ojos de Jehová están sobre quién. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Y atento, oiga bien, no se le olvide esto. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Atentos sus oídos al clamor de ellos. De manera que si usted y yo hemos sido justificados por Dios y que ahora vivimos justamente, somos justos, entonces los oídos de Dios están atentos al clamor de nuestra oración, al clamor en nuestra alabanza. Y qué bueno que este versículo están reunidos dos cosas que son importantes. No piense que solamente Dios oye, Dios también ve. Dios está observando todo aquello que usted y yo hacemos y Dios está oyendo todo aquello que usted y yo decimos. Cada vez que usted levante su voz a Dios, Él está allí presto para oírle. Ahora, debemos entender que cada vez que alguien cante a Dios, no es que va a acontecer un terremoto. O cada vez que alguien ora a Dios, no es que tiene que pasar un terremoto. No, 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 no. Este, simplemente entienda que, aunque en el momento usted no vea el cielo abrirse y que la tierra tiemble o que no ocurra algo inusual, tenga la certeza que el Dios de la gloria le está escuchando y que Él es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador de los que le buscan. Debemos levantar nuestra voz a Dios como muestra de gratitud. Esa debe ser la razón por la cual nosotros levantamos la voz, como muestra de gratitud para darle alabanzas, para darle honra y gloria, como expresión de nuestro amor por Él. Demuéstrele que le ama. Demuéstrele que usted aprecia todo lo que Dios hace por usted con un gloria a Dios, con una alabanza, con un aleluya, con una oración. Dele honra, dele gloria a Dios, porque Él es merecedor de honra, gloria y alabanza. Mire, no piense que era que en la oración ellos le estaban pidiendo a Dios que hubiese un terremoto. Nada de eso. Simplemente ellos oraban y cantaban himnos al Dios de la gloria. Y esto lo digo porque como la situación está difícil, entonces pensamos que la única oración que puede venirse a la cabeza de esas personas, incluso de nosotros, es pedirle a Dios que lo sacara de esa cárcel, que le quitara ese cepo, poder estar en casa durmiendo con comodidad. Y a veces nos toca orar por un enfermo. Nos toca orar por alguien que está pasando por una pérdida, por una situación difícil. ¿Y qué le decimos a Dios? Señor, sánalo. Y esa es la única oración que se puede hacer. Quizás no se puede decir, Señor, ayúdale, Señor, fortalécele, Señor, consuélale, Señor, mira, bendícele, a pesar de la situación que está pasando, está viviendo, Señor, confórtale. Señor, dale paz, dale alegría, dale gozo a pesar de la situación.
saquémonos de la mente que la única oración es, Señor, sánalo, Señor. No, que a veces cuando más sano estamos, es cuando menos buscamos la presencia de Dios. Entonces, estos dos hombres simplemente estaban alabando a Dios en medio de la dificultad. Mire que no dije por la dificultad, sino en medio de la dificultad. A pesar de la situación difícil, ellos estaban alabando y glorificando a Dios. Y es una de las cosas que nos es necesario aprender a alabar a Dios cualquiera sea nuestra circunstancia. ¿Cómo podría usted describir la situación de Pablo y Sila? ¿Era desesperante? ¿Estaban tristes? ¿Estaban adoloridos? Bueno, seguro que estaban adoloridos. Pero ellos no estaban lamentándose por su situación. Si nos dejamos llevar, por el hecho de que en la Biblia dice que el que esté alegre cante alabanza, entonces podríamos decir que ellos estaban alegres. ¿Qué motivos tendrían ellos para estar alegres? A pesar de que estaban presos con sus pies en el cepo, habían sido azotados, sus ropas desgarradas. A pesar de toda esa situación, ¿qué podía haber en ellos que le causara gozo? Porque el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Y está alguno alegre? Cante alabanza. Entonces, ¿estaban Pablo y Silas alegres? Bueno, según lo que dice Santiago, si estaban cantando, era porque estaban alegres. ¿Por qué podían estar ellos alegres? ¿Qué motivos de alegría podían tener? Bueno, hay otro episodio en la Biblia que nos puede ayudar a comprender qué estaban ellos sintiendo, a pesar de que los dolores de las heridas en su cuerpo pues pudiesen estar atormentándole. Hechos capítulo 5, versículo 40 y 41 dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, mire, gozosos. Salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Qué les causaba gozo? El haber sido tenido por digno de padecer afrenta por causa del nombre, por causa del evangelio. Entonces es muy probable que también Pablo y Sila en ese momento sentían alegría, que por causa del evangelio habían sufrido afrenta. Sin embargo, para cantar no es necesario esperar estar alegre, como tampoco es necesario esperar tener una necesidad para entonces orar. Nosotros debemos estar dispuestos a cantar a nuestro Dios en todo tiempo, dispuesto a orar en todo momento. Y nosotros cantamos un coro que dice que estamos alegres porque Dios en Cristo nos ha libertado, nos ha salvado. Amén. Y nosotros tenemos que tener la salvación de nuestra alma como un motivo de alegría, un motivo de gozo, porque nuestros pecados han sido perdonados. Eso tiene que ser motivo de alegría, motivo de gozo, porque ya no sentimos esa carga, ese peso que llevábamos en nuestros hombros, porque Dios nos ha perdonado desde el momento en que nosotros reconocimos nuestra falta, le pedimos perdón y Dios nos ha perdonado. El terremoto fue uno de esos de repentes de Dios. Dios interviene en la forma o de la forma menos esperada, menos pensada, en el momento menos esperado. Dios hizo que los cimientos de esa cárcel se sacudieran y también hizo que las puertas se abrieran, así como que las cadenas de todos los presos se soltasen. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se hizo presente en ese lugar. Y mire, cuando Dios obra, lo que Él hace involucra a todos, creyentes y no creyentes.
Las cadenas de todos los presos se soltaron. Los presos no oraron, los presos no cantaron. Dice que solamente oían, pero también ellos fueron desatados de sus cadenas. Dios con su poder se hizo manifiesto en ese lugar por medio de su Santo Espíritu. Y esto es algo que debemos entender muy bien. Pablo y Sila estaban llenos del Espíritu Santo. La presencia de Dios estaba en sus vidas, en sus cuerpos, en sus corazones. Sin embargo, mientras ellos cantaban, Dios hizo que su espíritu estremeciera los cimientos de la cárcel y soltara la cadena de los presos. Sí, así fue que ocurrió. Sí escuchó bien lo que acabo de decir. El Espíritu de Dios fue el instrumento que Dios usó para hacer aquella obra. El salmista David dijo en el Salmo 139, versículos 7 y 12. Salmo 139, 7 y 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el cielo hiciere mi estrado, allí, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. En aquel lugar oscuro donde estaban estos hombres presos, en esa celda donde estaban retenidos en contra de su voluntad, hasta esa profundidad el Espíritu de Dios se hizo sentir. No hay lugar en que el Espíritu de Dios no pueda entrar. Ese es el instrumento por excelencia mediante el cual Dios lleva a cabo su obra portentosa. Dios envió su Espíritu y el lugar en que estaban reunidos tembló. Y esto ocurrió varias veces. La Biblia lo relata varios episodios. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 16 al 18, cuando Dios descendió sobre el monte, mire lo que dice allí, Éxodo 19, 16, 18, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Es tremendo este cuadro que nos pinta acá y nos muestra acá la escritura, cómo la naturaleza ante la presencia de Dios no se puede contener y que tiembla cuando el Espíritu de Dios desciende en un lugar. Pues esto nos debe servir a nosotros como ejemplo, como una forma de poder entender lo que ocurre en nuestras vidas cuando la presencia de Dios, el Espíritu de Dios es derramado sobre cada uno de nosotros. O mire este otro ejemplo que narra David en segunda de Samuel capítulo 22, versículos 5 y 8. Dice, me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte y en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él. En otra oportunidad, también encontramos a los discípulos orando a Dios. Estaban pidiendo su ayuda y porque estaban siendo perseguidos, amenazados
su vida corría peligro. Y vemos que Dios hizo que el lugar donde ellos estaban congregados temblara. Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31. Hechos 4, 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, mire lo que pasó. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. El lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y este efecto de temblor, de que cause temblor en el lugar, en la tierra, en la naturaleza, lo vemos también allá en el libro de los Salmos, capítulo 114, versículo 1 al 7. Salmo 114, versículo 1 al 7. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carnero y vosotros collado como corderito? Ahí está ahora la explicación. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Ahora vuelvo y le pregunto, por favor, ¿qué fue lo que hizo que aquella cárcel se estremeciera aún de su cimiento? ¿Sería la voz de los cantantes? ¿Sería la oración de aquellos creyentes? ¿Sería el canto, el tipo de canción que estaban entonando? ¿Sería que la tierra se molestó por lo que cantaban? No, nada de eso. La palabra de Dios es clara cuando dice, a la presencia de Dios tiembla la tierra. A la presencia de Dios tiembla la tierra. El Dios de la gloria ha enviado su espíritu. Había enviado allí, a ese lugar donde estaba Pablo y Sila, su espíritu para consolar a aquellos hombres que por causa del evangelio estaban sufriendo afrenta. Estoy seguro de que no solo la tierra percibió la presencia del Espíritu de Dios en aquel lugar. Estoy seguro que esos corazones fueron consolados, que recibieron nuevas fuerzas, que el gozo del Señor trajo paz a sus almas, a pesar de la situación que estaban viviendo, a tal punto de que cuando el carcelero apareció, ellos estaban dispuestos a seguir predicando. Cuando él les preguntó, Hechos 16:30, y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando este hombre les preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos estuvieron dispuestos a esa hora de la madrugada, a esa hora con todos los dolores que pudieran haber en su cuerpo, con todas las heridas que tenían, porque usted puede terminar de leer allí en Hechos 16, 32 y 33, dice que esa misma noche le lavaron las heridas. Ellos estaban dispuestos aún allí en la madrugada a hablar con denuedo la palabra de Dios. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Entonces no solamente le hablaron de la palabra de Dios, sino que esa misma hora estuvieron dispuestos, estuvieron prestos para bautizar al carcelero y a todos los que estaban en la casa del carcelero que habían escuchado la palabra de Dios en esa hora. Ahora permítame decirle que todo esto aconteció y ellos aún no habían sido
liberados. Aun cuando ellos estaban presos, la palabra de Dios no estaba presa. Dios seguía obrando por medio de su Santo Espíritu. Y esa misma noche la salvación para el carcelero llegó y para todos los que estaban con él en su casa. Para Dios no hay obstáculo para actuar. Para Dios no hay distancia para hacerse sentir, para hacerse presente. Así que si usted está en una situación donde incluso no se puede mover, o quizás ya la edad no le permite hacer las cosas que antes hacía, pero aún usted puede hablar, aún puede abrir su boca. Aproveche la oportunidad de aquel que vaya a donde usted esté. Háblele de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está impedida. La palabra de Dios no ha envejecido. La palabra de Dios sigue obrando en la vida, en el corazón de aquella persona que la escuche. En el libro de Jeremías capítulo 23, versículo 23 y 24, dice Dios: ¿soy yo Dios de cerca solamente?, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? De manera que la presencia de Dios nos va a alcanzar en el lugar donde nos metamos. La presencia de Dios va a estar en el lugar donde nos toque ir, cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sea la situación. Si nosotros estamos comprometidos con Dios, pues Dios va a glorificar su palabra por medio de nosotros, a pesar de la situación que estemos viviendo en el momento. No nos creamos muy especiales, como si por nuestra virtud o por nuestro poder hacemos descender la presencia de Dios o que ocurran las cosas. Entendamos que no somos nosotros, que no es nuestra voz, que no es nuestro canto, sino que es Dios en su misericordia que se hace presente por medio de su Santo Espíritu para consolarnos, para bendecirnos, para recordarnos que Él está de nuestro lado, que Él está a favor nuestro, por cuanto hemos puesto en Él nuestro amor. El libro de los Salmos, capítulo 91, versículo 9, muy conocido por todos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Has puesto a Jehová por tu habitación. Y 91:14 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Entonces hay un compromiso de parte de Dios. Nosotros hemos puesto al Dios Altísimo, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por nuestra habitación. Hemos puesto nuestra confianza en Él. Hemos puesto nuestro amor en Él. Amamos a Dios y a su Hijo Jesucristo y estamos dispuestos a amarle cada día más y más. Dios tiene compromiso con aquellos que le han puesto por su habitación, que aman a Dios con todo el corazón y que aman a su Hijo amado con todo el corazón. Pues Dios tiene compromiso y hará sentir su presencia, hará derramar de su espíritu sobre cada uno de los que le aman. Hará que su presencia haga cosas portentosas, maravillosas a nuestro alrededor, sin importar la situación que estemos viviendo, simplemente si nosotros alabamos a Dios, cualquiera sea nuestra situación. Eso que hizo temblar la cárcel, eso que hizo que la tierra temblara en aquel lugar, eso es lo que Dios ha prometido, derramar en nuestras vidas, en nuestros corazones, su Santo Espíritu. Y a la presencia de Dios tiembla la tierra. Y nosotros somos tierra. Somos polvo. A la presencia de Dios es imposible
sentir la presencia de Dios y no sentir en nuestra vida que nuestro ser se estremece por la presencia de Dios en nuestro ser. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque Dios sigue siendo bueno con cada uno de nosotros. Gracias Dios te damos en esta hora. Gracias porque tú sigues obrando de una manera especial en nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu derramado en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque por medio de tu Espíritu obras de una manera especial en nuestras vidas, en nuestro ser, nos transforma, nos cambia, Señor. Y es que es imposible no cambiar